Vamos a dar inicio a esta segunda parte del coloquio, mesa 2, resistencia ante silencios instituidos. Modera la docente Taller del Ramo, Francis Ramírez, psicóloga, también tesista del Magíster en Psicología Social. Ella ha desarrollado también su línea de trabajo en temática referente a género, educación sexual y el estudio también de la juventud y el femenino. Eso. Buenos días. Como bien decía Clive, esta mesa lleva por título Resistencia ante silencios instituidos. Y el objetivo principal es permitir la visibilización de historias individuales y colectivas en torno a experiencias de actores y actoras invisibilizados durante la dictadura. Para eso tenemos dos invitadas y un invitado. El primero es Rodrigo Suárez, sociólogo egresado de la Universidad Alberto Hurtado, que se ha especializado en temas de memoria, educación y derechos humanos y el trabajo con testimonios de expresos políticos de Antofagasta. Es miembro también de la agrupación Providencia Antofagasta y su tesis indaga en cómo se construye la memoria colectiva de los expresos políticos que pasaron por este centro de detención y tortura, y es la Providencia en Antofagasta. Cómo operó también durante la dictadura militar chilena entre los años 1973 y 1986 a manos del Servicio de Inteligencia de Carabineros SICAR, abordando los hitos represivos ligados al lugar, la relevancia sobre las militancias políticas de los y las protagonistas y la importancia del uso de testimonios al estudiar los casos de derechos humanos en el país. Él nos expone su trabajo titulado Memorias subterráneas, el caso de la Divina Providencia Antofagasta. En segundo lugar tenemos a Sandra Gaona, quien es expresa política y detenida a los 17 años de edad, el 5 de diciembre de 1973 por el Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta SICAR, miembro de la agrupación de familiares de ejecutados políticos detenidos desaparecidos históricos de Antofagasta. Ella comienza su trabajo en el ámbito de los derechos humanos y con familiares de ejecutados políticos a partir del año 1975. La agrupación continúa trabajando y el año 2014 organizaron la Semana de la Memoria en Antofagasta. También es miembro de la agrupación Providencia Antofagasta y ella nos relatará experiencias sobre desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en Antofagasta. Y Macarena Salles Contreras, quien es presidenta de la agrupación Arcoiris Trans Antofagasta, una de las miembros fundadoras de la agrupación. Lucha por los derechos trans, masculinos como femeninos en salud y en todos los ámbitos básicos de la vida. Trabajan en temas de prevención de VIH e ITS, vía clínica, la ley de identidad de género también. Perteneciente a la Red Fuerza Trans, que agrupa a todas las organizaciones trans a nivel nacional para la ley de identidad de género y derechos trans. A un nivel político mantiene trabajo con la diputada Marcela Hernando en la tramitación de la ley de identidad de género. Macarena nos presentará su ponencia y nosotros, ¿dónde estamos? Primero vamos a dar paso a la ponencia de Rodrigo Suárez. Bueno, como ponencia sobre el caso de la Providencia de Antofagasta. En primer lugar, voy a hacer una contextualización de la Providencia y de la campaña que estamos realizando como agrupación Providencia, en la cual estamos juntando firmas afuera para que se puedan acercar, leer la campaña de firmas y firmar y adherir a la campaña. Bueno, en primer lugar, la Providencia es el lugar que ustedes ven ahí, que está ubicado en Mata, Avenida Mata con Chuquisaca. Comprende la iglesia, comprende esta parte del costado que era el ex seleccionado Bernarda Morín. Más arriba está la gruta y detrás de este edificio existía el hogar asilo de la infancia, luego denominado Hogar Niño y Padre, que era más o menos de Carabineros de Chile. Frente a la Providencia está el Colegio Providencia. Bueno, el lugar, hemos recopilado cierta historia. El 4 de agosto de 1965 se inscriben los dominios de la propiedad de la Providencia
por el Fisco de Chile, los cuales estos terrenos son 3.148 metros cuadrados que son transferidos gratuitamente a la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia de Chile. Bueno, y se lee adquirió este inmueble fiscal transferencia de forma gratuita que hizo el Fisco de Chile. Esos son documentos de bienes raíces. El sábado 4 de agosto de 1973, los universitarios de la democracia cristiana se toman el lugar diciendo que van a crear un internado. Y puede ver solamente la última parte de la noticia que sale el 4 de agosto en el Mercurio de Antofagasta, que dice: el nuevo secretario comunal del Partido Demócrata Cristiano, Guillermo Gutiérrez, confirmó ayer al mediodía que el partido ha trasladado oficinas del Consejo Comunal hasta el ex internado de la Providencia, que será declarado sede definitiva de nuestra colectividad. Además, se crearon pensionados que han pedido la clase universitaria. Bueno, luego está el golpe de Estado, como todos sabemos, y en el informe Vales trata que este lugar fue usado como centro de detención y tortura a partir de 1973 y hasta 1986. En diciembre de 1974 se expropia el lugar y se inscriben los terrenos el 19 de febrero de 1975. El fisco expropia la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia por una suma de 50 millones de escudos. Bueno, puse esa portada del Mercurio del año 75 para un poco contextualizar cómo era que se vivía. De repente siempre vemos las cosas de Santiago, pero en Antofagasta la prensa también se utilizó por el golpe y por la dictadura. Un poco, bueno, de ahí para adelante tal vez tienen citas de testimonios que voy a ir pasando paulatinamente, que se vayan leyendo. Eso respecto a la campaña. La campaña, nosotros el 28 de mayo el 28 de mayo pasado pusimos una solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales, que es un órgano dependiente del Ministerio de Educación, para que este lugar sea declarado Monumento Nacional, mención sitio de memoria. Y desde ese momento que empezamos a hacer una campaña vía Facebook, con una campaña de firma, que nosotros tenemos que ir presentando al Consejo de Monumentos y que los invitamos a sumarse para ir adhiriendo a las distintas actividades, y no solo a sumarse a las actividades, sino que también poder organizar distintos actos públicos como en sus distintos lugares, tanto de estudio, de trabajo, etc. Respecto a la investigación, que comprende lo que fue mi tesis de pregrado de Sociología, que se llama Memoria Subterránea, el caso de la Providencia en Antofagasta. Como decía Francis, el problema central es cómo se construye la memoria colectiva de quienes estuvieron en este lugar entre 1974 y 1975 y 1984, que son los años donde se realizaron entrevistas audiovisuales, y además se contó con datos secundarios con 25 testimonios de expresos políticos que dieron al Comité de Arzobispado de Antofagasta, en el FASI, distintos recursos de amparo y cartas de ex prisioneros que estuvieron en el lugar. Bueno, para empezar, en términos metodológicos, el trabajo con testimonio en temas de represión y dictadura se convierte relevante para entender la condición humana y dar veracidad a hechos cuya magnitud destituye la cualidad de lo posible. En ese sentido, los testimonios son un ejercicio de memoria, y al estar relatados desde el presente, surgen distintas dificultades al trabajar con testimonio, ya que los testimonios no son lineales y no nos otorgan la totalidad de la historia. Es decir, son recuerdos personales a partir de las experiencias que se pasaron. Y a la vez están cruzados por distintos tiempos. Por un lado, está cruzado por el contexto en que se vivió, está cruzado por el momento biográfico en que quien sufrió los hechos o quien vivió los hechos estaba, y a la vez hay una temporalidad familiar de por medio que influye en qué es lo que se cuenta y qué es lo que no se cuenta. Por otro lado, la antropóloga Benadas argumenta que la violencia logra aniquilar el lenguaje, y la tarea es cómo el terror y el horror de la dictadura hizo que muchas cosas pasaran al plano de lo indecible, de lo no pronunciable. Y hoy día la tarea que se han propuesto distintas organizaciones de derechos humanos es poder volver al plano de lo decible, volver a instalar ciertos temas de los que no se habla en el espacio público. Entonces, a partir del testimonio, se trata de dotar de sentido a la experiencia, de resignificarla y
hacer un vehículo entre la experiencia personal hacia la acción colectiva en la comunidad. Por otro lado, quería mencionar que el trabajo, por lo general en ciencias sociales, en torno a testimonios o estudios sobre la represión, se habla de víctimas de la represión, víctimas de la violación de los derechos humanos, víctimas de violencia y tortura. Creo que al tomar a quienes sufrieron la represión como víctimas el Estado y las ciencias sociales los toma como objetos de reparación y no como sujetos activos en una lucha por los derechos humanos. Y creo que es algo que, bueno, voy a tocar más adelante y a desarrollar. Bueno, por otro lado, los testimonios que fueron recopilados para esta investigación fueron testimonios de quienes sufrieron de manera directa la represión y no estuvieron centrados en el dolor, sino que estuvieron centrados en las trayectorias políticas, militantes, de quienes pasaron por la providencia, a partir de los conceptos de resistencia y se hizo un análisis de cuáles eran las dicotomías que surgían para poder establecer una memoria colectiva en la ciudad. Ahora, tomando el tema de la victimización que se hace por parte de los eruditos que estudian los hechos. La búsqueda de reconciliación en la comunidad fue agenciada por la concertación y por la transición que reguló un sistema discursivo acerca de qué hablar y qué no hablar sobre la dictadura. En ese sentido, se evitaron las palabras descompuestas que traen al recuerdo lastimado un pasado de ofensas y maltrato, rebajando el tono y la intensidad de las voces cargadas de furia e indignación que rechazaban la institucionalidad que se estaba proponiendo por parte del Estado. En ese sentido, el pasado dictatorial se manipuló por la transición, instalando una memoria determinada respecto del dolor y estableció los marcos para hablar de la memoria. Este trabajo postdictatorial separó presente del pasado, separó lo autoritario de lo democrático y separó a la víctima del victimario con políticas de reconciliación que no interpelaban de manera directa a los victimarios con políticas de resguardo a quienes perpetraron la violencia, a los agentes del Estado y eludiendo las culpas en ese sentido. Por ahí entonces llegamos a que se establecen tres tipos de silencio en términos de derechos humanos hoy día. Por un lado está el silencio de los victimarios al no dar sus nombres y no reconocer los hechos, el silencio por parte del Estado con políticas de reconciliación, que son dos silencios voluntarios y que tergiversan la realidad, y un tercer silencio que son los sujetos de la represión, que son quienes pasaron por los centros de detención y tortura, quienes quedan por fuera de la narrativa histórica nacional, quienes son los excluidos de esta narrativa histórica nacional, y en ese sentido los testimonios de la Providencia fueron tomados como memoria subterránea que esperan para emerger y remover el dato estático de la realidad. En ese sentido, remover el discurso de la memoria institucionalizada para, por medio de narrativas personales, ser integrada e invadir el espacio público e interpelar la memoria institucional. Y a estas memorias subterráneas me refiero no solamente a quienes pasaron por la Providencia, sino me refiero a quienes no han sido tomados por la memoria emblemática, a quienes hoy día no ocupan cargos de gobierno, a quienes han sido invisibilizados, y creo que es necesario, por lo menos dentro de la región, donde hay una memoria insatisfecha, poner estos testimonios y esta memoria en el centro del espacio público. El testimonio entonces, por medio de los relatos de los hitos y del lugar, que es la Providencia, convocan, exigen y dinamizan el proceso colectivo de imaginar y luchar sobre la memoria y el olvido. A la vez, para el análisis de los testimonios se ocupó la metodología de Steve Stern, que es un historiador, que analiza tres nudos de memoria: los nudos humanos o portavoces, los hechos o fechas que proyectan los portavoces, que son los hechos donde
cuando fueron detenidos, etc. Y el lugar físico donde se ejerció la represión. Testimonios, hitos represivos y la providencia como lugar que aglomera las distintas memorias de quienes pasaron por este lugar. Entonces se trata de buscar articular y rearticular cadenas de sentido a partir de las mismas calles que se circulan cotidianamente por una cantidad de gente muy grande. O sea, esa calle que ustedes veían en la primera foto tiene una afluencia enorme y muy poca gente sabe que este lugar fue un sitio de detención y tortura durante 13 años. Mucho más de lo que fueron muchos de los sitios de memoria que fueron el centro de detención del país. Respecto al análisis de los testimonios, se establecí tres dicotomías. Primero, el tema de la militancia y la resistencia. Si bien manda una acá, mata. Una mata. Por ejemplo, el tema de la militancia y la resistencia. La militancia que fue acuñada entre el 70 y el 73, que ponía el interés colectivo por sobre el interés individual. En ese sentido, una vez perpetuado el golpe, son los militantes de distintas organizaciones los que ponen en el centro la resistencia política contra la dictadura. Y en un primer momento, como vemos, perpetuado el golpe, hay un testimonio donde los compañeros se toman el liceo buscando qué acciones realizar para enfrentar la dictadura. Hay un segundo momento en la resistencia, que es que se cruza la militancia con un momento biográfico, con actitudes personales, en el contexto de represión y tortura, que tiene que ver con la resistencia como forma de sobrevivencia. Que si bien es cierto, tiene que ver con la militancia, es decir, no delatar a ningún compañero y de ser fuerte frente a la represión, también tiene que ver con un aspecto de sobrevivencia en el mismo lugar, de buscar métodos para no quebrantarse frente a la voluntad de los agentes de la dictadura. En segundo lugar, hay una dicotomía entre la vulnerabilidad y la inocencia. Personas vulneradas en un lugar que su patio colindaba con el patio de un hogar de niños. Y esa es la inocencia. Testimonios de personas que estando vendadas, que recién torturadas y que niños pequeños, huérfanos, les tomaban las manos en el patio del lugar. Se escuchaban las risas en el lugar. En ese sentido hay una dicotomía entre la vulnerabilidad que creó la dictadura y la inocencia de los niños que estaban cruzando una muralla. Y un tercer lugar, a un costado, como veía, estaba la capilla, donde se seguían efectuando misas y donde, se cantaba el mes de María, se cantaban todos los domingos las misas, y hay un juego de la dictadura entre lo sagrado y lo profano. Ahí hay un testimonio que, dice, se le está cayendo la venda, pero cuando uno lograba ver, yo vi varias veces estatuillas que habían ahí religiosas, que estaban rodeadas por vírgenes. Era un lugar, no sé qué lugar sería, una pieza, pero yo siempre estuve en el mismo lugar. Pero ese lugar, de repente, uno veía imágenes religiosas. Otro testimonio que dice, durante 3 noches se nos obligó a rezar. Quiroga tuvo que orar solo y fue duramente golpeado al no saber el Padre Nuestro. Entonces, son 3 cosas que se ligan a la impunidad, ya que el lugar hoy día sigue siendo ocupado por Carabineros de Chile, desde 1973 al presente, sin establecer ninguna culpa, sin establecer ninguna verdad frente a los hechos acontecidos en el lugar. Por último, me gustaría nombrar, la memoria es un proceso abierto de reinterpretación, que nos sirve para enseñar nuevos sucesos y nuevas comprensiones a partir del presente. En ese sentido, remecer el dato estático del pasado, como decía recién. En Antofagasta particularmente creo que hay una memoria insatisfecha y que no se va a satisfacer, y creo que este espacio y creo que esta mesa también un poco así lo representa. La memoria insatisfecha no se va a satisfacer con la escritura de paper o de ensayo en revistas que hay que pagar para poder leer.
sino que la investigación sirve para ir descifrando sucesos acontecidos durante ciertos años, y la resignificación o resemantización está en la movilización en el espacio público. Y yo creo que ese es el sentido de la investigación para la acción política, que está a la orden del día en los temas de memoria y derechos humanos, ya que por un lado es develar, pero por otro lado son demandas que vamos a ganar en la calle y que más adelante la compañera les puede contar un poco su experiencia. Y por otro lado, desde la visión de sujeto. Y creo que es la gran tarea, un poco, no sé, teniendo un auditorio de futuros cientistas sociales, la gran tarea de las ciencias sociales es no ver a objetos de reparación o víctimas de, sino que ver a sujetos de acción. Y en ese sentido, como reflexión final, yo creo firmemente que no hay forma de reparación posible en cuanto se trata de compañeros de compañeros que no eran un solo cuerpo. Los compañeros que hoy día no están, no representaban solo un familiar, no representaban solo un cuerpo mutilado, sino que representaban el tejido social que se estaba forjando en Chile por medio de la lucha política para la transformación de la vida y la transformación de la realidad. Y eso yo creo que no se cuantifica en pensiones ni en un reconocimiento por una placa. Yo creo que eso, esa búsqueda de transformar la vida y el acto quizás que más se puede acercar a la reparación es el derecho a organizarnos políticamente. Y por eso creo que la batalla que hoy día estamos dando y que invitamos a todos a sumar por la recuperación de este espacio, porque la Providencia sea reconocido como un sitio de memoria, es una batalla que se enmarca en la lucha que ha dado el movimiento obrero, el movimiento de pobladores y el movimiento estudiantil, porque no quede piedra sobre piedra de la herencia pinochetista